Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en la experiencia de alguien que, pues, decidió aprender español. Ajá, Pero no en la escuela, digamos, sino ya pasados los 40 años. que ya es una decisión interesante, ¿no? A esa edad. Sí, valiente. Porque muchos sentimos que ya como que se nos pasó el tren para los idiomas. Totalmente. La fuente que tenemos es un ensayo muy personal. Casi como una bitácora, ¿no? Exacto, como un diario de su viaje con el idioma. Y ahí detalla no solo por qué se animó, fíjate, sino las herramientas específicas que usó. Lo cual es súper útil para quien quiera intentarlo. Y también, que es crucial, creo yo, cómo le hizo para vencer esa vocecita interna, la de mejor mañana, Uf, la famosa procrastinación, un clásico. que a tantos nos detiene, ¿verdad? Sí, sí. Intentar destilar qué estrategias le funcionaron de verdad. Ver qué podemos aprender nosotros. Eso, qué obstáculos encontró, porque hubo uno bastante interesante, y qué lecciones podemos sacar de este caso particular. Claro. Queremos entender qué implica aprender español por tu cuenta ya de adulto, más allá de lo típico. Justamente. Y vamos a analizar eso que el autor llama un enfoque integral. Suena bien. ¿A qué se refiere? Pues vamos a desmenuzar qué significa en la práctica, en el día a día, revisando la variedad de recursos que usó. Ok. Desde algo como, no sé, escuchar la radio en español. Algo cotidiano. Exacto, hasta aplicaciones, series que vio e incluso métodos de aprendizaje ya más, digamos, formales. Es una mezcla, la verdad, interesante. Y como decías, hay un giro ahí medio inesperado en la historia. ¿Sí? Un intento de formar un club de conversación que, pues, no funcionó. Que no prosperó. Exacto. Y uno pensaría, bueno, eso desmotiva. No. Pero lo fascinante es cómo ese aparente fracaso lo llevó a una solución, híjole, muy creativa. Muy personal, sí. Para asegurar la práctica constante. Así que bueno, entremos en materia. Venga. Hablemos de ese punto de partida. Empezar después de los 40 y además confesar que luchaba contra eso de posponer las cosas. Ujú. Esto le suena a mucha gente, ¿no crees? La idea de que hay una edad correcta para aprender y, bueno, la procrastinación ni se diga. Totalmente de acuerdo. Superar esa inercia inicial es muchas veces el paso más difícil. Sí, no es solo la percepción de la edad, que sí pesa, sino romper con esos patrones de luego lo hago, mañana empiezo. Exacto. Y lo intrigante aquí no es solo que decidió empezar, que ya es un gran paso, sino qué fue lo que le permitió mantener el impulso. Mantenerse, claro. Una vez que dio ese primer paso. Porque bueno, la chispa inicial es una cosa, pero mantener el fuego constante es otra historia. Sí, es el reto. Y el autor habla de este enfoque integral. Por lo que se lee, no le apostó todo a una sola cosa, ¿verdad? No, para nada. Parece que desde el principio buscó atacar el idioma desde varios frentes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Menciona, por ejemplo, algo tan sencillo como empezar escuchando la radio en español. Ah, mira, una táctica de inmersión, supongo, auditiva. Correcto. Y es una táctica, fíjate, más poderosa de lo que parece, sobre todo al inicio. Sí, ¿por qué? Porque la radio te expone al ritmo natural del lenguaje, a diferentes acentos, a la musicalidad de las frases. Aunque no entiendas todo. Exacto. Incluso antes de que entiendas cada palabra. Es como ir acostumbrando al oído, bajar la guardia ante un idioma que no conoces. Ok. Es aprendizaje pasivo, sí, pero va construyendo una base, ¿sabes? Fundamental para la comprensión auditiva más adelante. Tiene sentido. Como dejar que el sonido te envuelva primero, ¿no? Justo eso. Pero bueno, no se quedó solo con la radio. Combinó esto con un arsenal, la verdad, bastante diverso. Sí, sí. Menciona cursos como los de Dmitry Petrov. Entiendo que tienen un enfoque muy estructural, ¿no? Como muy rápido. Sí, los métodos de Petrov suelen centrarse en identificar patrones clave del idioma. La idea es construir una base gramatical funcional relativamente rápido. Son conocidos por ser intensivos. Ok. Y luego está Duolingo, la aplicación que, bueno, casi todos conocemos. La de los búhos. Esa mera, que le mete este componente lúdico como de juego para aprender vocabulario y frases. Sí, la gamificación de Duolingo es efectiva para mantener la motivación a corto plazo. Para la talacha diaria. Exacto, y para la repetición de vocabulario básico. Funciona bien en esos micromomentos de aprendizaje durante el día. También dice que recurrió a una serie de televisión, una hecha para estudiantes,
Extra at Español. Ah, sí, las conozco. Me imagino que para ver el idioma en un contexto más conversacional, pero como más controlado, ¿no? Justo. Series como esa ofrecen un lenguaje un poquito más simplificado y, clave, situaciones visuales que ayudan mucho a la comprensión. Como un puente. Exacto. Un puente entre los ejercicios estructurados y el lenguaje ya más real, más de la calle. Y por último, menciona el método Pimsleur, que si no me equivoco, se basa mucho en escuchar y repetir, Sí, con intervalos específicos para ayudar a la memoria, algo así. así es. Pimsleur se enfoca muchísimo en la memoria auditiva y en la producción oral, todo a través de la repetición espaciada. Busca automatizar respuestas. Busca automatizar respuestas y estructuras básicas, sí, que te salgan casi sin pensar. Entonces vaya combinación. Radio para el oído, Petrov para la estructura, Duolingo para jugar y el vocabulario, Extract para el contexto. Extrat para el contexto y Pimsleur para la memoria auditiva y la repetición. O sea, no se limitó a una sola escuela de pensamiento. Y esa es precisamente una de las claves que sugiere esta experiencia, ¿no? La combinación deliberada. No usar por usar. No se trata solo de usar muchos recursos, sino de usar recursos diferentes, que aborden distintas habilidades y, también importante, distintos estilos de aprendizaje. Claro. Cubrió la comprensión pasiva con la radio, la estructura activa con Petrov, la memorización lúdica con Duolingo, El contexto con Extrat at. el contexto visual y auditivo con Extract y la memoria auditiva y oral con Pimsleur. Es un enfoque, pues, multifacético. Que te ayuda a no estancarte, me imagino. Exacto. Puede ayudar a evitar ese estancamiento que a veces pasa cuando uno se aferra a un solo método. Diversificar los estímulos mantiene al cerebro más enganchado. Suena como una estrategia muy consciente, muy pensada para cubrir todas las bases. Así parece. Sin embargo, como adelantábamos, no todo fue, digamos, viento en popa. Rara vez lo es. El autor cuenta de un intento fallido de organizar un club de conversación. Quería practicar el habla, lo cual es súper lógico. Fundamental. Pero la iniciativa, pues, no funcionó. ¿Qué pasó ahí? El texto no da muchísimos detalles, solo dice que no prosperó. Y aunque no tengamos los detalles exactos, este tipo de fracasos son muy comunes. Y muy reveladores. ¿En qué sentido? Los clubes de conversación dependen de que se alineen muchos factores. Horarios compatibles, niveles de idioma parecidos, el compromiso constante de la gente. Que todos le echen ganas igual. Exacto. Y a veces hasta de la química del grupo. Que falle puede ser por logística, sí, pero también por la dificultad de mantener la motivación y la disciplina en un grupo donde la responsabilidad como que se diluye un poco. O sea, la idea es buena, pero llevarla a cabo es complicado. Muy. Me pregunto qué impacto tuvo ese fracaso en él. Pudo ser el momento de decir, ay, esto de hablar no es para mí. Pudo haber sido un golpe a la motivación, sin duda alguna. Es fácil interpretar un fracaso así, logístico, como una señal de que el objetivo es inalcanzable para uno. Claro, pero aquí es donde la historia da un giro bien interesante y demuestra una capacidad de adaptación, pues, notable. Sí, eso me llamó la atención. El fracaso del club no fue el final de su práctica oral. Al contrario, fue como el catalizador para encontrar otra forma de hacerlo. Exacto. En lugar de frustrarse y abandonar esa necesidad de practicar que es crucial para realmente hablar un idioma, se le ocurrió una alternativa. Y es aquí donde, para mí, está una de las grandes lecciones de toda esta experiencia. Totalmente de acuerdo. La resiliencia y la creatividad frente a los obstáculos son, a fin de cuentas, determinantes. ¿Verdad? Vio que el formato grupal no le estaba funcionando a él en ese momento y buscó una solución más individualizada. Que dependiera más de él mismo. Exacto. Menos de factores externos y más de su propia disciplina. ¿Y qué hizo? Creó su propio blog bilingüe. ¡Brillante! La mecánica suena simple, pero es potente. Escribe notas cortas en su idioma nativo, el ruso. Ajá. Y luego se impone la tarea diaria de traducirlas al español y publicarlas. Una rutina autoimpuesta. Sí, una rutina de práctica escrita y de traducción. Todos los días. Es una estrategia brillante por muchísimas razones. Primero, la consistencia. El hábito diario es oro molido en el aprendizaje. Cierto. Publicar cada día crea una estructura y una responsabilidad contigo mismo. Segundo, es práctica activa de alto nivel.
No es solo leer. No, para nada. Traducir de tu lengua materna a la lengua meta te obliga a pelearte con la gramática, a buscar el vocabulario preciso, a pensar en la estructura de las frases en español. No es solo consumir, es producir lenguaje conscientemente. Y no es solo traducir palabras sueltas, sino ideas completas, aunque sean cortas. Exactamente. Te obliga a pensar en español para expresar tus propias ideas. Eso es clave. ¿Qué más? Tercero, genera un producto tangible. Las entradas del blog. Ver crecer ese archivo puede ser súper motivador. Es un testimonio visible de tu progreso. ¿Como un trofeo personal? Algo así. Cuarto, aunque no sea conversación directa, sí es una forma de práctica productiva que construye confianza y fluidez en cómo formulas tus ideas. Te da tablas. Te da tablas, exacto. Y quinto, al publicarlo, aunque sea para una audiencia pequeña o inexistente al principio, se añade un elemento como de rendición de cuentas. Un compromiso público, aunque sea pequeño. Sí, y un incentivo para pulir el texto un poquito más. Básicamente, convirtió la necesidad de práctica en un proyecto personal, sostenible y, lo más importante, bajo su control total. Es como si hubiera diseñado su propio gimnasio lingüístico personalizado, a su medida. Qué buena analogía, sí. No depende de que otros lleguen a la cita, no depende de encontrar el compañero ideal de conversación. Cero dependencias externas. Tiene su rutina, su ejercicio diario y el resultado queda ahí, registrado. Me parece una solución muy inteligente al problema de la práctica constante. Definitivamente. Sobre todo para alguien que quizás sea más introvertido o que simplemente no encontró el entorno social adecuado para practicar en ese momento. Y fíjate que subraya un punto importante. Quizá la práctica oral directa no es la única forma de desarrollar la capacidad de expresarse. Ah, interesante. La práctica escrita rigurosa, como esta de la traducción diaria, también fortalece enormemente esas vías neuronales que necesitas para construir frases y recuperar vocabulario. Aunque no estés hablando. Aunque no estés hablando en ese momento. Inevitablemente, eso beneficia la habilidad oral, aunque sea de forma indirecta al principio. Puede ser un paso intermedio muy efectivo para ganar confianza antes de lanzarse más a la conversación espontánea. ¡Qué interesante! O sea, escribir bien te puede ayudar a hablar mejor. Sin duda, te da estructura y recursos mentales. Entonces, si intentamos como armar el rompecabezas de esta experiencia, ¿cuáles serían las piezas clave de su éxito? A ver. Vemos. 1. Atreverse a empezar tarde y vencer esa procrastinación inicial. Dar el paso. Fundamental. El arranque. 2. No casarse con un solo método. Adoptar ese enfoque integral, variado. La diversificación, sí. 3. Enfrentar un fracaso, como lo del club, no como un callejón sin salida, sino como información para ajustar la estrategia. La adaptación y la resiliencia. Clave. Y 4. Diseñar una rutina de práctica activa muy personal, constante y sostenible. Lo del blog. El sistema propio. Yo añadiría un quinto elemento que está como debajo de todo eso. La autodisciplina. Ah, claro, la base de todo. Una autodisciplina férrea. Porque el enfoque integral es bueno, la adaptación es clave, pero nada de eso funciona sin el compromiso diario de sentarse y hacer el trabajo. De cumplir con el blog todos los días. Exacto. La solución del blog es ingeniosa, pero su efectividad real está en la constancia de la ejecución. El mensaje potente que yo veo aquí es que el aprendizaje autodidacta exitoso parece ser una combinación de estrategia personalizada, persistencia ante las dificultades, flexibilidad para adaptar el método y una fuerte dosis de autodisciplina. No hay fórmula mágica externa. No, es más bien un sistema interno que uno mismo construye y mantiene día a día. Queda claro que no es suficiente con acumular aplicaciones o libros en el celular. Para nada. La verdadera diferencia está en la acción constante y en la inteligencia para sortear los baches del camino, como hizo esta persona al transformar la frustración del club fallido. En la disciplina productiva del blog. Exacto. Esa transformación es notable. Definitivamente. La variedad inicial de recursos le dio amplitud, una base sólida en diferentes aspectos del idioma. Eso fue importante. Sí, le dio el fundamento. Pero fue la solución específica y personalizada del blog la que parece haber cimentado el hábito y garantizado la continuidad a largo plazo. Lo que le permitió seguir y seguir.
Es un testimonio del poder de la introspección, entender qué falló y por qué, y de la creatividad aplicada a los propios desafíos de aprendizaje. No se limitó a seguir un guión, digamos, escribió el suyo propio. Muy bien dicho. Entonces, si tuviéramos que resumir las lecciones principales de este análisis para quien nos escucha, ¿cuáles serían? Pues, Me parece que la primera es obvia, pero siempre necesaria. Nunca es intrínsecamente demasiado tarde para aprender. de acuerdo. La edad puede presentar ciertos desafíos, sí, pero no es una barrera insuperable si se aborda con la estrategia correcta y, sobre todo, con ganas. Segunda lección importante. El valor de diversificar los métodos. Sí, no hay que buscar el santo grial del aprendizaje de idiomas, ese método único y perfecto. Más bien, hay que construir un ecosistema de recursos. Un menú personal. Exacto, un menú que se adapte a nuestras necesidades, que van cambiando, y que mantenga el interés vivo. Lo que te funciona hoy quizá necesite un complemento mañana. Y la tercera, que a mí me parece crucial, es la visión de los obstáculos. No verlos como señales para detenerse, sino como puntos de datos, información para ajustar el rumbo. Totalmente. La historia del club fallido que lleva al bloque exitoso es el ejemplo perfecto de esa resiliencia adaptativa. Sí. La perseverancia no es solo seguir golpeando la misma pared, no. No, claro. Es encontrar una puerta, o si no hay, construir una ventana. Usar la creatividad. Exacto. La creatividad en la resolución de problemas es una habilidad de aprendizaje en sí misma. Y esto nos lleva a una reflexión final. Quizás un poco más abstracta, pero creo que relevante para cualquier tipo de aprendizaje, no solo de idiomas. A ver, adelante. Esta experiencia personal nos invita a cuestionar algo, ¿no? ¿Cuánto del éxito en aprender algo nuevo depende realmente de encontrar el método perfecto que alguien más diseñó para nosotros? ¿Y cuánto depende de...? ¿Y cuánto depende más bien de desarrollar nuestra propia habilidad como experimentadores? O sea, la capacidad de probar cosas, observar qué funciona para mí, ajustar, combinar, descartar. Ser tu propio científico del aprendizaje. Exactamente. Y sobre todo, mantener la disciplina en ese proceso de autodescubrimiento metodológico. Quizá el verdadero aprendizaje no está solo en dominar la materia en sí, Sino sino en dominar el proceso de aprenderla a nuestra propia manera. ¡Wow! Eso da para pensar. Es algo en que pensar, sí. La próxima vez que nos enfrentemos a un desafío nuevo, sea aprender a programar, a tocar un instrumento o, como en este caso, pues, un nuevo idioma.